yo soy Naderman y el día de hoy te voy a hablar sobre niveles de organización ecológica. De primera instancia te voy a decir qué es ecología para que podamos adentrarnos en el tema. Ecología es la ciencia que estudia la interacción entre los organismos, a los cuales conocemos como factores bióticos, y a su ambiente, a los cuales conocemos como factores abióticos. Cuando decimos organismos, hablamos de la distribución y abundancia de las 7 grandes divisiones de los seres vivos. Por un lado están las arqueas, bacterias, protozoarios, algas, hongos, plantas y animales. Y cuando hablamos del ambiente, hablamos de ese ambiente físico como es la temperatura o la humedad, la altitud, el clima, la abundancia de agua, pH, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos imaginamos un ecosistema, hay diferentes niveles de organización ecológica en los cuales puede caber ese ecosistema. De primera instancia hablamos de los individuos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas y finalmente la biosfera. Si me voy de regreso, digo que la biosfera está formada por biomas, los biomas están formados por ecosistemas, los ecosistemas están formados por comunidades, las comunidades por poblaciones y las poblaciones finalmente por individuos. Entonces, todo ser vivo, independientemente de su complejidad biológica, es un individuo capaz de realizar todas las funciones vitales. Hablamos de nutrición, relación y reproducción. El siguiente nivel le vamos a llamar población. Es ese conjunto de individuos de la misma especie que van a ocupar una misma área y que pueden intercambiar material genético a través del proceso reproductivo y poder generar descendencia fértil. Las poblaciones se van a caracterizar por 4 formas: el tamaño, la edad, el sexo y la densidad. Cuando hablamos de tamaño, pues hablamos del número de individuos. Podemos encontrar poblaciones muy pequeñas, que las podamos encontrar solamente en la ladera de una montaña, a lo mejor nada más en algún lago, o podemos extendernos más y decir un estado, ¿verdad?, de algún país, o todo un país puede tener organismos endémicos, todo un continente. O sea, que su distribución es limitada. A diferencia, existen otros grupos de organismos que son cosmopolitas. Estos organismos van a ser aquellos que los vamos a poder encontrar en cualquier parte del planeta Tierra. Las cucarachas o los mismísimos ratones. Nosotros, los seres humanos, somos organismos cosmopolitas. Nos encontramos en cualquier parte de nuestro planeta. Por otro lado está la edad, las proporciones en la edad. Generalmente cualquier población va a tener edades de sus individuos distribuidos desde los más pequeños hasta los más grandes. Sin embargo, si yo tengo una población donde la mayoría de los organismos ya son adultos, implicaría que esa población está próxima a desaparecer, porque son pocos los individuos que se están reproduciendo. Y exactamente al revés, una población que tiene muchos individuos jóvenes y pocos viejos, implica que es una comunidad, que es una población que va a extenderse rápidamente y que puede tener grandes alcances. Por otro lado está el sexo. Las proporciones en el sexo generalmente son equilibradas, 50-50. Sin embargo, los estudios denotan que vamos a encontrar que el 51% son hembras y el 49% son machos, generalmente en todas las poblaciones. Luego vamos con la densidad. En la densidad, pues ese es el número de individuos entre la unidad del espacio que ocupan, y podemos encontrar poblaciones muy densas, ¿no?, como puede ser un cardumen, puede ser una manada, puede ser una colmena de abejas, donde los organismos se encuentran hacinados, los podemos tener en un solo espacio, a diferencia de otros que son más laxos, donde los individuos andan mucho más dispersos en un territorio, como pueden ser los lobos, como pueden ser
otros organismos que tengan una vida más libre. Las poblaciones tienen los organismos cierto tipo de relaciones hacia adentro, les llamamos relaciones intrapoblacionales. El apareamiento es uno de ellos. Los organismos sexuados, sobre todo los animales, por ejemplo, vamos a tener que las hormonas, el líbido y los orgasmos hacen que los organismos pues quieran siempre estar en apareamiento para que la estrategia de la naturaleza haga que los organismos continúen y sigan creciendo y esa población se nutra con mayor cantidad de elementos. Por otro lado, está la competencia por el alimento o por el espacio. Entonces, algunos organismos pues tendrán que abarcar o correr más o adaptarse a nuevas circunstancias con tal de conseguir ese alimento y ese espacio. Y finalmente, la lucha contra los depredadores. Quien corre más es el que sobrevive. Si yo tengo una manada de búfalos o de cebras y estos van a ser el alimento de leones, entonces el león tendrá la oportunidad de correr mucho más fuerte que su presa para poderse alimentar. O el bisonte tendrá que correr muchísimo más fuerte para no ser alcanzado. Y será una lucha eterna y permanente para que esto pueda suceder. Estas relaciones permiten la reproducción entonces de los individuos y la selección de los más dotados y por otro lado la supervivencia del grupo. ¿Qué es lo que vamos a tener en consecuencia? Un crecimiento poblacional. Uno de los principales resultados de estas interacciones es el crecimiento entonces de esa población, que puede ser positiva, que puede ser negativa. ¿De qué va a depender que aumente o disminuya una población? Bueno, pues están determinados por la disponibilidad de los recursos. Estamos hablando tanto del espacio como del alimento. Si yo tengo suficiente espacio y mucho alimento, por supuesto que tendrá que ser una población próspera, enorme, ¿verdad? Con un número de individuos muy, muy grande. El siguiente nivel serán las comunidades. Las comunidades, pues es ese conjunto de poblaciones de organismos que van a cohabitar una misma área. Las relaciones entre estas comunidades son interpoblacionales. Las comunidades se van a formar porque las poblaciones no se encuentran aisladas en la naturaleza, sino que se encuentran en interacción mutua. Imaginemos un maizal. Yo voy en la carretera y se me ocurre que puedo visitar un maizal. Yo puedo ver nada más un grupo de gramíneas que conocemos como sea maíz y ahí podemos internarnos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Que no solamente vamos a encontrar a estas plantas, a estos maíces, a estas mazorcas, sino que vamos a encontrar ratones, podemos encontrar aves, podemos encontrar hormigas. Si yo les escarbo un poquito al suelo, pues puedo encontrar gusanos y seguramente una gran cantidad de microbios, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de ellos va a estar interrelacionándose, ¿verdad? Para poder sobrevivir, porque uno puede ser el alimento del otro y la energía que andamos buscando, pues es la de nuestra propia alimentación. Existen entonces varios tipos de interacción entre las diferentes poblaciones. Y a esto le llamamos simbiosis. Existen varios tipos de simbiosis. Una de ellas es el mutualismo, donde ambos individuos se van a beneficiar al mismo tiempo. Tenemos el ejemplo de las abejas y las plantas con flores. Las abejas van a estar buscando el néctar y las flores van a estar tratando de reproducirse a través de estas abejas. Las abejas van a tener una gran cantidad de pelillos en su cuerpo, las antenas, las alas, y esta abeja va a buscar el néctar de las flores, sus carbohidratos para poder sobrevivir. Las flores se van a sentir beneficiadas porque van a poder donar sus granos de polen a las abejas y la abeja va a estar brincando de flor en flor, permitiendo la reproducción y por lo tanto la expansión de esta especie. Por otro lado,
Otro tipo de simbiosis va a ser el parasitismo. En el parasitismo lo que vamos a tener es que un organismo se va a beneficiar de un simbionte huésped que se ve afectado por la introducción del primero en su organismo a modo de parásito. O sea, vamos a suponer que tenemos un perro y que este perro tiene pulgas. Las pulgas van a ser el parásito que van a estar fastidiando al otro organismo. Al perro no le conviene tener pulgas, no le conviene tener la cantidad de formas en que lo van a estar fastidiando. Sin embargo, las pulgas no les importa que estar fastidiando. Eso es lo que pasa con el parásito. Algunos otros parásitos como bacterias y virus, etcétera, sí son parásitos determinantes que pueden matar a su propio hospedero, o sea, el organismo que les está dando casa y alimento, terminan por eliminarlo y finalmente desaparece su hospedero o quien los esté dando ese alimento que tanto necesita. Otro tipo de simbiosis va a ser el comensalismo, donde uno de los organismos se beneficia mientras que el otro no. Imaginemos un árbol. Un árbol pues puede vivir perfectamente sin organismos que estén alrededor de él. Pero, por ejemplo, una araña tendrá su telaraña y tendrá todo un alimento, tendrá toda una casa expandida donde va a poder tener sus presas y esta araña puede alimentarse. Y entonces, algo que va a suceder aquí es que la araña tendrá la oportunidad de agradecer, si lo pudiera hacer, al árbol porque puede extender su casa y obtener el alimento. Pero en realidad al árbol no le interesa que esté esa telaraña y mucho menos que esté la araña alimentándose. Vamos a pasar al siguiente nivel. Ya dijimos, un conjunto de individuos me forma una población y un conjunto de poblaciones me va a formar un ecosistema. Entonces un ecosistema está formado por un conjunto de comunidades, pero aquí vamos a tomar en cuenta el medio físico donde estos se van a relacionar. En un ecosistema vamos a encontrar varios elementos que pueden ser significativos. Entre ellos, pues puede ser un río, o puede ser un bosque, puede ser a lo mejor un desierto, y en él yo puedo encontrar diferentes elementos, diferentes comunidades que lo van a asociar. Una comunidad acuática dentro de un río de agua dulce donde hay peces, donde podemos encontrar algas, donde podemos encontrar a la ladera del río, vamos a encontrar también algunas pequeñas musgos. Estos musgos van a estar asociados a la humedad y entonces aquí ya se toma en cuenta la parte abiótica. No es lo mismo un ecosistema que pueda estar en una laguna que en uno que sea solamente desierto. Un ecosistema puede ser un bosque, puede ser parte de una montaña y ahí un manglar, etcétera, etcétera. Entonces, ecosistemas vamos a tener suficientes y los podemos encontrar en cualquier lado donde nosotros vamos, siempre y cuando no hayan sido modificados por nosotros los seres humanos. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño puede ser un ecosistema? Bueno, la complejidad de cada ecosistema en realidad está relacionada con ese tamaño. Este es un espacio de magnitud variable entonces que puede ser tan pequeño como una gota o puede ser tan grande como toda una región continental. Existen diferentes tipos de ecosistemas. Los ecosistemas mixtos, por ejemplo, donde podemos encontrar zonas intermedias y donde se comparten características de dos principales ecosistemas. Vamos a poner, por ejemplo, el mar, que hemos visto en la televisión o que podemos visitar, hemos visto publicidad. Y entonces, en una playa existe el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático, y estos se van a entremezclar. Entonces, las regiones más importantes son las costas y los humedales, donde vemos un ambiente acuático, salado, con todos sus individuos, ¿no? Que si los cangrejos, los peces, las medusas,
Y por otro lado, pues está la playa, un ambiente salino, palmeras, arbustos, y vamos a ver la relación de estos dos grandes ecosistemas mixtos. También puede suceder en un humedal de agua dulce, ¿no? Donde vamos a tener también la interacción de ciertos organismos en un solo espacio. También podemos hablar de los ecosistemas artificiales. Los ecosistemas artificiales no son creados por la naturaleza, sino que son diseñados y están establecidos por las personas de forma consciente y son con intención. Son modificables en cualquier momento, se les puede dotar de fuentes de energía, generalmente esta puede ser artificial. La diversidad de especies pues entonces va a ser baja, va a ser limitada y sus cadenas alimenticias van a ser muy simples. Nosotros podemos crear nuestro propio ecosistema con una pecera o con un terrario. Por otro lado, podemos encontrarnos ecosistemas humanizados. Estamos hablando de sistemas agropecuarios, estamos hablando de sistemas urbanos. Un sistema humanizado puede ser el agropecuario con modificaciones en los ecosistemas naturales para su uso alimentario. Hablamos de sembradíos, de potreros, de granjas, todo lo que nos funciona a nosotros los seres humanos y que hemos creado y que hemos modificado para nuestro propio beneficio, para nuestro alimento. Los urbanos, los que crean para que las personas podamos vivir, pese a que solamente ocupan el 4% de la superficie total del planeta, su efecto contaminante es enorme y además hay exceso de consumo de recursos naturales como son el agua, el oxígeno, la flora y la fauna. El siguiente nivel después de ecosistemas será los biomas. Y dijimos entonces es ese conjunto de ecosistemas ubicados en una zona biogeográfica determinada y todos estos comparten condiciones ambientales similares como son la geología y el clima. Finalmente llegamos a la biosfera, que es la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida, desde la atmósfera, en particular la troposfera, también otro elemento será la litosfera, todo lo que hablamos de suelo, así como la hidrosfera, hasta las profundidades marinas. Y con esto hablamos y terminamos con este tema.